Marcus Williams empujaba su carrito de limpieza por el largo pasillo del gran edificio de oficinas. Las ruedas rodaban suavemente sobre el suelo brillante. Eran las 11 de la noche y la mayoría de la gente se había ido a casa hacía horas. El edificio estaba tranquilo y apacible. Solo unas pocas luces seguían encendidas en algunas oficinas donde la gente trabajaba hasta tarde. A Marcus le gustaba trabajar de noche. Durante el día, el edificio estaba lleno de gente ocupada con trajes caros. Caminaban rápido y hablaban por teléfono. Nunca lo miraban. Para ellos, solo era el encargado de la limpieza. Pero por la noche, el edificio le pertenecía. Podía trabajar a su propio ritmo y pensar en las cosas sin que nadie lo molestara. Llevaba 3 años trabajando allí, 3 largos años limpiando oficinas, vaciando papeleras y fregando suelos. No era la vida que había planeado, pero era la vida que tenía ahora, y estaba agradecido por ella, aunque fuera un trabajo duro y mal pagado. Marcus se detuvo en el ascensor y pulsó el botón. Mientras esperaba, se miró el reflejo en las relucientes puertas metálicas. Vio a un hombre cansado de ojos amables y manos callosas. Su uniforme estaba limpio, pero viejo. Su etiqueta decía Marcus W. en sencillas letras negras. Tenía 34 años, pero a veces se sentía mucho mayor. Llegó el ascensor y Marcus introdujo su tarjeta. Presionó el botón del piso 15. Mientras subía, pensó en su hija, Emma. Tenía 8 años y era lo más importante de su vida. Ahora mismo, dormía en el apartamento de la señora Chun, contiguo al suyo. La señora Chun era una anciana que ayudaba a cuidar de Emma. Cuando Marcus trabajaba en el turno de noche, Emma era una niña inteligente de grandes ojos marrones y una hermosa sonrisa. Le encantaba dibujar y leer. También le encantaba la música, igual que a su padre. Marcus le había comprado un pequeño teclado para su cumpleaños el año pasado. No era caro, pero Emma lo tocaba todos los días después de la escuela. A veces tocaba canciones sencillas que Marcus le había enseñado. La música había sido el primer amor de Marcus mucho antes de que naciera Emma. De joven, soñaba con ser pianista profesional. Estudió música en la universidad y era muy bueno en eso. Sus profesores decían que tenía un talento innato. Decían que podría llegar lejos si se esforzaba, pero la vida tenía otros planes para Marcus. A los 26 años, su novia Lisa se embarazó. Ambos estaban felices de tener un bebé. Hicieron planes para casarse después de que naciera. Marcus iba a terminar su carrera de música y Lisa iba a ser profesora. Lo tenían todo planeado. Entonces todo cambió en una noche terrible. Lisa conducía a casa después del trabajo cuando otro coche se saltó un semáforo en rojo y la atropelló. Los médicos intentaron salvar a Lisa y a la bebé, pero solo Emma sobrevivió. Marcus se encontró solo con una pequeña bebé y sin idea de cómo cuidarla. Las facturas del hospital eran enormes. Marcus tuvo que dejar la universidad para trabajar a tiempo completo. Aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar para cubrir las necesidades de Emma. Primero trabajó en un restaurante, luego en una tienda y, finalmente, consiguió un trabajo limpiando oficinas. Era un trabajo estable con seguro médico, que Emma necesitaba para sus cheques de pago regulares. Marcus terminó de limpiar el 5.º piso y trasladó su carrito al 16º. En este piso se encontraban las elegantes salas de conferencias donde se celebraban las reuniones importantes. Las salas tenían grandes mesas de madera oscura y cómodas sillas de cuero. Había grandes ventanales que dejaban ver las luces de la ciudad a lo lejos. Mientras Marcus limpiaba, a veces tarareaba en voz baja. Normalmente, eran piezas de música clásica de Mozart o Chaplin que había aprendido años atrás. La música seguía en su corazón, aunque ya casi no tenía tiempo para tocar el piano. A veces, tarde por la noche, cuando Emma dormía, se sentaba ante su pequeño teclado y tocaba muy suavemente. Pero no era lo mismo que tocar un piano de verdad. Marcus no había tocado un piano de verdad en casi 8 años.
Echaba de menos la sensación de las teclas bajo sus dedos. Echaba de menos cómo la música podía llenar una habitación y conmover a la gente. Pero esos días ya habían pasado. Ahora solo era un conserje que tarareaba viejas canciones mientras trabajaba. El edificio donde trabajaba Marcus se llamaba Meridian Corporate Tower. Tenía 40 pisos y estaba lleno de empresarios exitosos que ganaban más dinero en un día que Marcus. En un mes, la empresa propietaria de la mayor parte del edificio quedó dirigida por una mujer llamada Sarah Chun. Marcus había visto su foto en el vestíbulo, pero nunca la había conocido. Ella era importante, y él solo era el conserje nocturno. Marcus se trasladó a la oficina de al lado y empezó a vaciar el cubo de la basura. Dentro encontró papeles llenos de números y gráficos. Estas personas tomaban decisiones que afectaban a miles de trabajadores y millones de dólares. Marcus pensó en lo diferentes que eran sus vidas a la suya. Regresaron a casas grandes y coches elegantes. Él regresó a un pequeño apartamento donde tenía que guardar silencio para no despertar a Emma. Pero Marcus no estaba resentido con su vida. Tenía a Emma. Ella lo valía todo. Cada sacrificio que hacía era por ella. Cada larga noche de trabajo era para que ella tuviera una vida mejor que la suya. Quería que fuera a la universidad y siguiera sus sueños. Quería que tuviera opciones que él nunca tuvo. Mientras Marcus trabajaba, pensaba en la clase de piano de Emma esa semana. Estaba aprendiendo una canción nueva y estaba muy emocionada. El profesor dijo que Emma tenía un buen sentido musical, igual que su padre. Marcus sonrió al pensar en esto. Tal vez Emma sería la música de la familia. Tal vez lograría los sueños que él tuvo que abandonar. La noche transcurrió lentamente mientras Marcus limpiaba oficina tras oficina. Desempolvó escritorios y computadoras. Aspiró alfombras y limpió ventanas. Se aseguró de que todo estuviera perfecto para quienes llegaran a trabajar por la mañana. Nunca sabrían que Marcus había estado allí, haciendo que su lugar de trabajo fuera limpio y cómodo. A las 6 de la mañana, Marcus estaba cansado, pero terminó su trabajo. Guardó sus productos de limpieza y se preparó para irse a casa. Emma se despertaba pronto y él le preparaba el desayuno antes de que se fuera a la escuela. Luego intentaba dormir unas horas antes de empezar otra noche de trabajo. Marcus salía del edificio al aire de la mañana. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de suaves colores. Caminó hasta la parada del autobús donde tomaría el autobús de regreso a casa con Emma. Mientras esperaba, tarareaba una suave melodía, una canción de cuna que solía cantarle a Emma cuando era bebé. Marcus no sabía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás imaginó. No sabía que la música pronto lo devolvería a la luz. Por ahora, solo era un padre cansado que volvía a casa con su hija, llevando sus sueños en silencio, su corazón como una canción secreta. La noche siguiente, Marcus llegó al trabajo como siempre. Fichó a las 11 y preparó su carrito de limpieza. Esa noche se sentía diferente, de alguna manera. Había más actividad en el edificio de lo normal. Algunas oficinas aún tenían las luces encendidas y se oían voces provenientes de los pisos superiores. El guardia de seguridad le dijo a Marcus que la empresa celebraría una gran fiesta mañana por la noche. Era su celebración trimestral, donde todas las personas importantes se reunían para hablar de negocios y disfrutar de una comida exquisita. El guardia le dijo a Marcus que habían estado preparando el evento todo el día. Marcus comenzó su rutina de limpieza en los pisos inferiores. Mientras trabajaba, notó que muchas oficinas tenían flores y decoraciones. Alguien había colocado pancartas con el logotipo de la empresa. Incluso los pasillos parecían más pulcros de lo habitual. Todo el edificio parecía prepararse para algo especial. Cuando Marcus llegó al piso 15, vio algo que lo detuvo en seco. La gran sala de conferencias al final del pasillo había cambiado por completo. La larga mesa de madera y las sillas habían desaparecido. En su lugar, había pequeñas mesas redondas con manteles blancos y bonitos centros de mesa. Luces tenues colgaban del techo,
dándole a todo un aspecto elegante y cálido. Pero lo que llamó la atención de Marcus no fueron las mesas ni las luces. En un rincón de la habitación había un hermoso piano negro. Era un piano de cola, de esos que tocaban los músicos profesionales en las salas de conciertos. La tapa estaba abierta, dejando ver las cuerdas. Incluso desde el pasillo, Marcus podía ver cómo la luz se reflejaba en su brillante superficie. Marcus sintió que el corazón le daba un vuelco. Hacía años que no veía un piano como este. Desde sus días en la universidad, cuando pasaba horas practicando en el edificio de música. Este piano parecía caro y bien cuidado. Alguien lo había pulido hasta que brillaba como un espejo. Marcus acercó su carrito para verlo mejor. La sala de conferencias tenía paredes de cristal, así que podía ver todo con claridad. Se preguntó por qué habían traído un piano para una fiesta de empresa. Quizás iban a tener música en vivo durante el evento. Quizás algún músico famoso vendría a tocar para todos los invitados importantes. Mientras Marcus comenzaba a limpiar las oficinas cerca de la sala de conferencias, se encontró mirando el piano una y otra vez. Sintió un hormigueo en los dedos al recordar cómo se sentía. Me gusta tocar. Casi podía oír la música en su mente, los sonidos ricos y profundos que solo un buen piano podía producir. Marcus sabía que no debía entrar en la sala de conferencias. Estaba preparada para la fiesta de mañana y no debía tocar nada. Pero el piano lo llamaba como un viejo amigo. Había estado alejado de la música durante tanto tiempo y allí estaba este hermoso instrumento, esperando. Marcus miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando. La sala estaba vacía excepto él. Podía oír al guardia de seguridad hablando por la radio a lo lejos. Lentamente, Marcus abrió la puerta de la sala de conferencias y entró. La habitación olía a flores frescas y alfombra nueva. Todo estaba perfecto y limpio, listo para las personas importantes que vendrían mañana. Marcus se sentía fuera de lugar con su uniforme de conserje, pero no podía. Aléjate del piano. Se acercó al instrumento y se paró junto a él. De cerca, pudo ver que era incluso más hermoso de lo que había pensado. La madera era oscura y lisa, sin rayones ni marcas. Las teclas eran blancas como la nieve y estaban perfectamente alineadas. No era un piano cualquiera. Era un instrumento profesional que valía más dinero del que Marcus había ganado en varios años. Marcus miró las teclas y recordó la primera vez que tocó el piano de niño. Su madre había ahorrado durante meses para pagarle clases. Trabajaba en 2 empleos para pagarlas, igual que Marcus trabajaba duro ahora para cuidar de Emma. La música había sido su escape entonces, igual que ahora era su consuelo durante las largas noches tranquilas sin pensar. Marcus extendió la mano y tocó suavemente una de las teclas. No la presionó. Simplemente sintió la superficie lisa bajo su dedo. Le trajo tantos recuerdos. Recordó tocar para sus amigos de la universidad, tocar para Lisa cuando eran novios, tocar canciones de cuna para la pequeña Emma. Marcus retiró la mano rápidamente. No debería estar tocando el piano. No era suyo para tocar. Él solo era el conserje, y este piano era para los invitados a la fiesta. Gente importante que vestía ropa cara y tomaba decisiones importantes. Gente que pertenecía a salas como esta. Pero cuando Marcus empezó a alejarse, oyó algo que lo dejó paralizado. De algún lugar del edificio llegaba el tenue sonido de música clásica. Provenía de una radio o un ordenador, y tocaba una de sus piezas favoritas, un nocturne de Chopin. La misma pieza que había aprendido a tocar a la perfección años atrás. Marcus cerró los ojos y escuchó. En su mente, podía ver sus dedos moviéndose sobre las teclas, tocando cada nota con sentimiento y destreza. Recordó cómo la música había hecho sonreír, y a veces, llorar a la gente. Recordó cómo se sentía crear algo hermoso que conmoviera el corazón de los demás. La música se detuvo y Marcus abrió los ojos. Seguía de pie en la sala de conferencias junto al piano. Por un momento,
Olvidó dónde estaba y qué se suponía que debía estar haciendo. Miró su carrito de limpieza que lo esperaba en el pasillo y recordó que había trabajado para terminar. Marcus rodeó el piano, quitando el polvo de las mesas y sillas cercanas. Mientras trabajaba, tarareaba la pieza de corte que acababa de escuchar. Su tarareo era muy bajo, pero en la habitación vacía parecía llenar el espacio con una suave melodía. Dot. Marcus no sabía que no estaba solo. 3 pisos más arriba, varios jóvenes ejecutivos trabajaban hasta tarde en una gran presentación para la fiesta del día siguiente. Habían pedido pizza y estaban tomando un descanso cuando uno de ellos, Brad Morrison, miró por la ventana hacia la sala de conferencias. Dot. Brad tenía 28 años y llevaba 2 años trabajando en la empresa. Provenía de una familia adinerada y nunca había tenido que esforzarse mucho por nada en su vida. Se creía muy gracioso e inteligente, pero sobre todo le gustaba hacer bromas sobre los demás. Dot. Brad vio a Marcus en la sala de conferencias y llamó a sus amigos para que se acercaran a la ventana. Había otros 3 jóvenes con él, todos vestidos con trajes caros, a pesar de ser tarde en la noche. Habían estado tomando café y bebidas energéticas para mantenerse despiertos, y se sentían ridículos y malhumorados. «Miren eso», dijo Brad, señalando hacia la sala de conferencias. «Es el conserje raro. ¿Qué hace ahí dentro?» Los demás miraron hacia donde señalaba Brad. Podían ver a Marcus moviéndose alrededor del piano, quitando el polvo y limpiando. Lo vieron detenerse un momento y parecía estar observando el piano con mucha atención. «Lo he visto antes», dijo otro ejecutivo llamado Tyler. «Siempre está tarareando cuando limpia música». «Realmente raro para un conserje», rió Brad. «Quizás se cree una especie de músico». «¿No sería gracioso? Un conserje que cree saber tocar el piano». El grupo observó a Marcus durante unos minutos más. Vieron con qué cuidado limpiaba alrededor del piano, como parecía saber exactamente qué era. Para ellos, era simplemente gracioso que alguien como Marcus se interesara en algo tan sofisticado como la música clásica. «Deberíamos hacer algo al respecto mañana», dijo Brad con una sonrisa maliciosa durante la fiesta. «Sería divertidísimo verlo intentar tocar el piano delante de todos». Los demás estuvieron de acuerdo, imaginando ya lo vergonzoso que sería para Marcus. No pensaron en lo cruel que sería su idea. Solo pensaron en cuánto se reirían. Dot. Marcus terminó de limpiar la sala de conferencias y se dirigió a las otras oficinas. No tenía ni idea de que lo estaban observando. No tenía ni idea de que mañana por la noche cambiaría su vida para siempre. Simplemente continuó con su trabajo, tarareando suavemente para sí mismo, llevando su amor por la música en silencio en su corazón. La noche siguiente era viernes, y la gran fiesta por fin estaba en marcha. Marcus llegó al trabajo antes de lo habitual porque sabía que el edificio estaría lleno. Su supervisor le había dicho que se mantuviera alejado durante la fiesta y que solo limpiara los pisos que no se estaban usando para el evento. Marcus podía oír música y risas provenientes del 5º piso mientras trabajaba en los niveles inferiores. La fiesta parecía ir viento en popa. Personas importantes de la empresa y sus invitados estaban comiendo, bebiendo y celebrando su exitoso trimestre. Marcus había visto a algunos de ellos llegar antes, hombres y mujeres con ropa cara, hablando y riendo mientras subían en los ascensores a la fiesta. Dot. A las 10. Marcus había terminado la mayor parte de su trabajo en los pisos inferiores. Estaba empujando su carrito hacia el ascensor cuando su supervisor, el señor Rodríguez, lo encontró. «Marcus, necesito que limpies el piso 16 esta noche». El señor Rodríguez dijo, «Los de la fiesta hicieron un desastre allí antes, cuando estaban montando, pero no digas nada». «Bueno, la fiesta sigue en la planta de al lado». Marcus asintió y subió en ascensor al piso 16. En cuanto se abrieron las puertas, pudo oír la fiesta con mucha más claridad. Se oía música y se oía a mucha gente hablando y riendo. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias,
Podía ver a gente bien vestida sosteniendo copas de vino y comiendo en platos pequeños. El piano seguía allí, en la esquina, pero ahora alguien lo tocaba. Una mujer con un vestido negro estaba sentada en el banco tocando música suave de fondo mientras la gente hablaba. Era buena, pero Marcus se dio cuenta de que solo tocaba piezas sencillas, el tipo de música que se quedaba en segundo plano y no exigía atención. Marcus empezó a limpiar las oficinas del piso 16. La mayoría estaban vacías, pero en algunas todavía había gente trabajando hasta tarde o con pequeñas reuniones. Mientras trabajaba, no pudo evitar escuchar la música del piano. La mujer tocaba canciones que él reconocía, pero las tocaba de forma muy sencilla, sin mucho sentimiento ni expresión. Alrededor de las 11, la fiesta empezó a decaer. Marcus podía oír a la gente despidiéndose y dando las gracias. Algunos invitados empezaron a irse y la música se fue apagando. La mujer al piano tocó algunas canciones más y luego se detuvo. Marcus la observó a través del cristal mientras cerraba el piano y se reunía. Sus cosas sí. A las 11:30, la mayoría de los invitados se habían marchado. Solo quedaban unos pocos grupos, en su mayoría jóvenes ejecutivos que habían estado bebiendo vino y no querían que la fiesta terminara. Marcus podía verlos a través de las paredes de cristal, todavía hablando y riendo a carcajadas. Marcus estaba limpiando una oficina cerca de la sala de conferencias cuando oyó pasos en el pasillo. Levantó la vista y vio a Brad Morrison caminando hacia él con otros 3 jóvenes. Todos estaban un poco borrachos por la fiesta y tenían esa mirada maliciosa y confiada que ponía nervioso a Marcus. Brad se detuvo frente a Marcus y sonrió. No era una sonrisa amistosa. Hola, Marcus. ¿Cómo va la limpieza esta noche? A Marcus le sorprendió que Brad supiera su nombre. Nunca había hablado con ninguno de estos ejecutivos. Va bien, señor. Gracias por preguntar. Te vimos mirando el piano anoche, dijo Brad. Parecías muy interesado. ¿Sabes algo de música? Marcus sintió que se le encendía la cara. No le gustaba cómo Brad lo miraba, como si se burlara. Sé un poco de música, señor. Un poco. Brad se rió y miró a sus amigos. Vamos, Marcus. Te oímos tararear música clásica. Es bastante elegante para un conserje. ¿No crees? Los demás ejecutivos también rieron. Marcus se sentía cada vez más pequeño bajo las escaleras. Quería terminar su trabajo e irse a casa con Emma, pero esos hombres le cerraban el paso. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Brad, subiendo la voz. Creo que nuestro conserje se cree músico. ¿Qué dices, Marcus? ¿De verdad sabes tocar el piano o solo finges? Marcus no sabía qué decir. Si decía que sí, probablemente se reirían más de él. Si decía que no, estaría mintiendo. De cualquier manera, sabía que esto no iba a acabar bien. Yo solía tocar un poco, dijo Marcus en voz baja, esperando que lo dejaran en paz. Un poco, gritó Brad, haciendo reír aún más a sus amigos. Chicos, nuestro conserje tocaba el piano. Esto es perfecto. Brad se giró hacia la sala de conferencias, donde otros invitados a la fiesta seguían hablando y terminando sus bebidas. Hola a todos, gritó. Vengan. Tienen que ver esto. Más gente empezó a reunirse. Marcus sintió que el corazón le latía con fuerza. No le gustaba ser el centro de atención, y menos así. Todas estas personas eran exitosas e importantes, y él solo era el conserje con su viejo uniforme. Nuestro amigo Marcus toca el piano, anunció Brad a la creciente multitud. Solo nos estaba contando cómo solía tocar música. Creo que deberíamos darle la oportunidad de demostrar sus habilidades. Algunos en el público parecían incómodos. Se dieron cuenta de que Brad estaba siendo cruel y no querían ser parte de eso. Pero otros tenían curiosidad o estaban lo suficientemente borrachos como para pensar que podría ser gracioso. Vamos, Marcus, dijo Brad. Puso su mano sobre el hombro de Marcus de una manera que parecía amistosa pero se sentía amenazante.
¿Por qué no tocas algo para nosotros en ese hermoso piano? Estoy seguro de que a todos les encantaría escuchar música de nuestro talentoso conserje. Marcus miró a la multitud que lo observaba. Algunos parecían divertidos, otros avergonzados y unos pocos parecían genuinamente interesados. Al fondo del grupo, vio a una mujer con un vestido azul oscuro que observaba todo con expresión seria. Parecía mayor que los demás y, lo que es más importante, pero Marcus no sabía quién era. No creo que sea buena idea, dijo Marcus en voz baja. Debería volver a mi trabajo. Vamos, dijo Brad en voz alta. No seas tímido. Estabas muy interesado en ese piano anoche. Esta es tu oportunidad de demostrarles a todos lo que puedes hacer. A menos que solo fingieras saber de música. Los amigos de Brad se rieron y empezaron a animar a Marcus a tocar. Algunas de las otras personas se unieron, ya sea porque pensaron que sería divertido o porque no querían parecer mal o salirse. Marcus se sintió atrapado. Si se marchaba ahora, Brad probablemente se burlaría aún más de él. Estas personas siempre lo recordarían como el conserje que fingía saber de música, pero tenía demasiado miedo de demostrarlo. Pero si intentaba tocar y lo hacía mal, se reirían de él y pensarían que era un tonto. Marcus miró el piano en la esquina de la sala de conferencias. Seguía siendo hermoso y perfecto, esperando a que alguien le diera vida. Pensó en todos los años que había pasado desde que tocaba un piano de verdad. Pensó en Emma y en lo orgullosa que estaba cuando tocaba su pequeño teclado en casa. Pensó en Lisa y en cómo le encantaba escucharlo tocar. Ella siempre decía que su música la hacía sentir feliz y en paz. Dijo que tenía un don que no debía desperdiciarse. Marcus tomó una decisión. De acuerdo, dijo en voz baja. Tocaré algo. La multitud vitoreó y empezó a caminar hacia la sala de conferencias. Brad sonreía como si hubiera ganado un premio. Pensó que estaba a punto de ver a Marcus hacer el ridículo delante de toda esa gente importante. Marcus dejó sus productos de limpieza y siguió a la multitud a la sala de conferencias. Le temblaban un poco las manos, pero no de miedo. Le temblaban porque estaba a punto de volver a tocar un piano de verdad después de tantos años. Mientras Marcus caminaba hacia el banco del piano, no se dio cuenta de que la mujer del vestido azul oscuro lo observaba atentamente. Se llamaba Sarah Chan y era la directora ejecutiva de toda la empresa. Se estaba despidiendo de unos clientes importantes cuando Brad empezó a hacer su anuncio. Sarah había crecido tocando el piano y reconoció algo en la forma en que Marcus miraba el instrumento. No era la mirada de alguien que fingía o bromeaba. Era la mirada de alguien que realmente entendía la música. Sarah se quedó atrás de la multitud mientras Marcus se sentaba en el banco del piano. Quería ver qué pasaba después. Algo le decía que esa noche iba a ser muy diferente de lo que Brad Morrison esperaba. Marcus caminó lentamente hacia el piano, sintiendo que todos los presentes lo observaban. La sala de conferencias se había quedado en completo silencio, salvo por el sonido de sus pasos sobre la alfombra. Incluso quienes hacía un momento reían guardaban silencio, esperando a ver qué pasaba. Marcus llegó al banco del piano y se detuvo. Miró el hermoso instrumento que lo había llamado la noche anterior. La tecla parecía brillar bajo la suave luz. Era un piano mucho mejor que cualquiera de los que había tocado en la universidad. Era el tipo de piano que usaban los músicos famosos en las grandes salas de conciertos. Por un instante, Marcus se sintió abrumado. ¿Qué estaba haciendo? Solo era un conserje que limpiaba oficinas y fregaba suelos. Estas personas eran ejecutivos y líderes empresariales de éxito. Vivían en un mundo diferente al suyo. Conducían coches caros y vestían ropa que costaba más de lo que él ganaba en un mes. Pero entonces Marcus pensó en Emma. Pensó en cómo practicaba en su pequeño teclado todos los días después de la escuela, tocando las canciones sencillas que él le había enseñado. Pensó en cómo se le iluminaba la cara cuando aprendía algo nuevo. Emma creía que su padre era el mejor pianista del mundo, aunque nunca lo había oído tocar nada más complicado que Twinkle. Twinkle,
Little Star. Marcus pensó en su madre, que había trabajado tan duro para pagar sus clases de piano cuando era joven. Ella había creído en su talento incluso cuando no tenían dinero. Solía sentarse a escucharlo practicar, sonriendo con orgullo incluso cuando cometía errores. Y Marcus pensó en Lisa, la hermosa y amable Lisa, a quien le encantaba escucharlo tocar. Solía decir que la música era el lenguaje del corazón, y que Marcus hablaba ese idioma mejor que nadie que ella conociera. Lisa lo había animado a seguir sus sueños, a convertirse en el músico que estaba destinado a ser. Todas estas personas habían creído en él. Había visto algo especial en su música, algo que valía la pena apoyar y amar. Quizás era hora de que Marcus volviera a creer en sí mismo, aunque solo fuera por unos minutos. Marcus se sentó en el banco del piano y lo ajustó a la altura adecuada. El público detrás de él seguía en silencio, pero sentía su atención como un calor en la espalda. Algunos esperaban que fracasara. Otros simplemente sentían curiosidad. Algunos incluso deseaban que tuviera éxito. Marcus colocó las manos suavemente sobre las teclas sin presionarlas. La sensación de las teclas suaves bajo sus dedos le trajo un torrente de recuerdos. Recordó horas de práctica, aprendiendo escalas y ejercicios. Recordó la alegría de finalmente dominar una pieza difícil. Recordó la sensación de la música fluyendo a través de él como el agua en un río. Habían pasado 8 años desde que Marcus tocaba un piano de verdad. 8 años desde que se había sentado en un banco como este y había dejado que la música fluyera de su corazón a través de sus manos. En ese tiempo, se había convertido en una persona diferente. Había aprendido sobre la responsabilidad y el sacrificio. Había aprendido sobre un amor más grande que él mismo. Había aprendido sobre una fuerza que nunca supo que tenía. Marcus eligió la pieza que tocaría. Era el nocturno de Chopin en mi bemol mayor, una de las piezas más hermosas jamás escritas para piano. También era una de las piezas más difíciles que Marcus había aprendido. La había pasado meses practicándola en la universidad, trabajando cada nota hasta que la perfeccionó. El nocturno era una pieza sobre la noche y los sueños, sobre la belleza y la tristeza, sobre la esperanza y la pérdida. Era la pieza perfecta para ese momento, para esa noche, para todo lo que Marcus había vivido en los últimos 8 años. Marcus respiró hondo y puso los dedos sobre las teclas. Detrás de él, oyó a alguien susurrar, pero no prestó atención a la letra. Pensaba en la música, sintiéndola crecer en su interior, como la presión en una presa a punto de romperse. Marcus pulsó las primeras notas y la sala se llenó del sonido puro y claro del piano. Las notas resonaron como campanas de plata, cada una perfecta y limpia. Marcus sintió la familiar emoción de crear música, de tomar el silencio y transformarlo en algo hermoso. El comienzo del nocturno fue suave e inquisitivo, como alguien que llama suavemente en la oscuridad. Los dedos de Marcus se movieron sobre las teclas con la confianza de quien ha tocado esta pieza cientos de veces. Incluso después de 8 años, la música seguía ahí en sus manos, esperando ser liberada. Mientras Marcus seguía tocando, algo asombroso sucedió. El nervioso conserje con el viejo uniforme pareció desaparecer, y en su lugar se sentó un verdadero músico. Enderezó la espalda, su respiración se estabilizó y su rostro adquirió la expresión concentrada y pacífica de alguien completamente absorto en su arte. La música comenzó a crecer, volviéndose más compleja y emotiva. La mano izquierda de Marcus tocaba las notas graves, profundas y firmes, mientras que su mano derecha bailaba sobre la melodía. Las dos partes se fundían como bailarines, a veces juntas, a veces separadas, pero siempre en perfecta armonía. Detrás de Marcus, la multitud estaba en completo silencio. Incluso Brad Morrison había dejado de sonreír con sorna. Quienes habían llegado esperando ver a un conserje en ridículo estaban presenciando algo que nunca habían esperado. La actuación de su vida. Marcus ya no era consciente de la multitud, ni de la sala, ni de nada más que de la música. Sus dedos encontraban cada nota sin vacilar,
como si hubieran esperado 8 años por este momento. La melodía se elevaba y descendía, susurraba y cantaba, contaba historias de amor, pérdida y esperanza que todos en la sala podían entender sin palabras. El nocturno tenía una sección en el medio donde la melodía se volvía más urgente y apasionada. Marcus la tocó con un sentimiento que emanaba de lo más profundo de él, de todas las noches que había trabajado mientras otros dormían, de todas las veces que había sacrificado sus propios sueños por el futuro de Emma, de todo el amor que había dado sin esperar nada a cambio. Cuando la música llegó a su clímax, Marcus sintió lágrimas en las mejillas. No estaba triste. Estaba abrumado por la belleza del momento, por la alegría de volver a componer música, por la sensación de ser completamente el mismo por primera vez en años. La pieza comenzó a decaer, volviéndose suave y pacífica de nuevo. Marcus tocó las frases finales con tierno cuidado, como quien se despide de un querido amigo. Cada nota era preciosa. Cada momento era un regalo. Cuando Marcus tocó la última nota, la dejó resonar en el aire hasta que se desvaneció por completo en el silencio. Solo entonces apartó las manos del teclado y recordó dónde estaba. La sala de conferencias estaba en absoluto silencio. Marcus no podía oír respiraciones, pasos ni siquiera el sonido del aire acondicionado. Por un momento, se preguntó si todos se habían ido mientras él tocaba el punto. Entonces, Marcus escuchó algo que le dio un vuelco el corazón. Alguien estaba aplaudiendo. Fue un aplauso lento y constante, del tipo que viene de una aplicación profunda. Reconocimiento en lugar de cortesía. Marcus se giró en la banqueta del piano para ver quién aplaudía. Dot. Era la mujer del vestido azul oscuro, la que había estado de pie al fondo del público. Seguía allí llorando. Las lágrimas corrían por su rostro mientras aplaudía y sus ojos brillaban de emoción, uno tras otro. Otras personas en la sala también comenzaron a aplaudir. Los aplausos se hicieron más fuertes y entusiastas a medida que más personas se unían. Algunos de los ejecutivos que antes sonreían con malicia ahora parecían avergonzados. Otros parecían asombrados, como si no pudieran creer lo que acababan de oír. Marcus se levantó de la banqueta del piano, mareado por la emoción y la incredulidad. La multitud lo aplaudía, no se burlaban de él, no se reían de él, sino que mostraban un genuino aprecio por su música. Era algo con lo que había soñado durante años, pero nunca pensó que volvería a suceder. Dot. Brad Morrison estaba de pie cerca del frente del público, pero no aplaudía. Tenía la cara roja de vergüenza y rabia. Su broma no debía terminar así. Se suponía que Marcus fracasaría y quedaría como un tonto, no que triunfaría y haría que Brad pareciera un matón. Pero Marcus ya no pensaba en Brad. Observaba todos los rostros del público, viendo sorpresa, respeto e incluso admiración. Durante 8 años, este tipo de personas habían pasado junto a ellos por los pasillos sin verlo. Esa noche, por fin habían escuchado su voz. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Marcus estaba de pie junto al piano, abrumado por la respuesta a su interpretación. No esperaba esta reacción. En sus sueños más locos, había imaginado que tal vez algunos pensarían que su interpretación estaba bien. Pero esto era algo mucho más impactante. La gente del público no solo aplaudía educadamente. Aplaudía con verdadero sentimiento, como el público aplaude a los músicos profesionales en los conciertos. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros negaban con la cabeza, asombrados, como si no pudieran creer lo que acababan de oír. Un hombre mayor con ropa cara se adelantó entre la multitud. Marcus lo reconoció como uno de los altos ejecutivos que a veces trabajaba hasta tarde. El hombre tenía el pelo canoso y una mirada amable, y miró a Marcus con genuino respeto. «Eso fue extraordinario», dijo el hombre con la voz llena de emoción. «He escuchado a pianistas profesionales que no podían tocar con tanta emoción. ¿Dónde aprendiste a tocar así?» Marcus sintió que se le encendía la cara. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención,
sobre todo a la atención positiva de la gente. Así. Estudié música en la universidad, señor. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Universidad? Preguntó otra persona entre el público. ¿Qué universidad? Marcus dudó. Le daba vergüenza hablar de su pasado, de los sueños que había abandonado. Pero estas personas parecían genuinamente interesadas, no como si se estuvieran burlando de él. Juilliard, dijo Marcus en voz baja. Fui a la escuela de música Juilliard de Nueva York. Un murmullo recorrió la multitud. Todos sabían que Juilliard era una de las escuelas de música más famosas del mundo. Solo los músicos más talentosos eran aceptados allí. El hecho de que Marcus hubiera estudiado en Juilliard cambió por completo la forma en que estas personas lo veían. Juilliard, dijo Brad Morrison desde algún lugar entre el público. Su voz sonaba conmocionada y enojada. ¿Fuiste a Juilliard? ¿Cómo terminaste trabajando como conserje? Marcus sintió que el viejo dolor le subía al pecho. Esta era la pregunta que tanto temía, la que lo obligaría a hablar del peor momento de su vida. Pero al mirar los rostros a su alrededor, vio que la mayoría de la gente no preguntaba por maldad. Preguntaban porque realmente querían entender. La vida pasaba, dijo Marcus simplemente. A veces las cosas no salen como las planeas. La mujer del vestido azul oscuro dio un paso al frente. Había dejado de aplaudir, pero sus ojos aún brillaban por las lágrimas. Había algo en ella que parecía diferente a las demás, más serio, más importante. ¿Qué pieza estabas tocando? Preguntó. Su voz era suave pero fuerte. La voz de alguien acostumbrado a ser escuchado. El nocturno de Chopin en mi bemol mayor, respondió Marcus. Opus 9, número 2, la mujer asintió lentamente. Eso creía. Es una de mis piezas favoritas. Mi profesor de piano me la hizo aprender cuando era joven, pero nunca la toqué con el tipo de emoción. Nos lo acabas de mostrar. Marcus se sorprendió. Esta mujer elegante, obviamente exitosa, también había estudiado piano. Lo hizo sentir un poco menos solo, un poco menos como si fuera la única persona en la sala que entendía de música. Tienes un don, continuó la mujer. Un talento real como el tuyo no debería ocultarse. Esa música necesita ser compartida con el mundo. Otras personas en el público comenzaron a estar de acuerdo. Empezaron a hacerle preguntas a Marcus sobre su formación musical, sobre qué otras piezas podía tocar, sobre por qué había dejado de actuar. Por primera vez en 8 años, Marcus se encontró hablando de música con gente que la apreciaba. Marcus les contó sobre su infancia, cómo su madre había ahorrado dinero para clases de piano. Les contó sobre sus años en Juilliard, estudiando con maestros famosos y dando recitales. Les contó sobre sus sueños de convertirse en pianista profesional, de tocar en salas de conciertos y grabar álbumes. Pero Marcus no les habló de Lisa ni de Emma. Esa parte de su historia era demasiado personal, demasiado dolorosa para compartirla con desconocidos. En cambio, simplemente dijo que las responsabilidades familiares lo obligaron a dejar los estudios y buscar un trabajo estable. Mientras Marcus hablaba, pudo ver cómo la actitud del público hacia él cambiaba por completo. Ya no lo veían solo como el conserje que limpiaba sus oficinas. Lo veían como un músico talentoso que, de alguna manera, había terminado en el lugar equivocado. Algunos parecían tristes, como si comprendieran que Marcus había renunciado a algo preciado. Una joven del público levantó la mano. ¿Tocarías algo diferente?, preguntó. Algo diferente. Marcus volvió a mirar el piano. No había planeado tocar más de una pieza, pero el público parecía realmente interesado. Y, siendo sincero consigo mismo, no quería que ese momento terminara. Hacía tanto tiempo que no se sentía músico en lugar de solo un conserje. ¿Qué te gustaría escuchar?, preguntó Marcus. Algo alegre, dijo la joven. Algo que te haga sonreír, pensó Marcus un momento, y luego sonrió. Sabía exactamente qué tocar.
Volvió a sentarse en la banqueta del piano y puso las manos sobre las teclas. Esta vez, Marcus eligió una pieza de Mozart, una sonata brillante y alegre que brillaba como la luz del sol sobre el agua. Era completamente diferente del chap y el nocturno. Llenos de alegría y energía en lugar de una suave tristeza, los dedos de Marcus danzaban sobre las teclas, tocando las notas rápidas y ligeras que hacían que la música sonara a risa. Esta pieza era técnicamente más difícil que el nocturno, que requería un trabajo rápido de dedos y una sincronización perfecta, pero Marcus la tocó impecablemente, como si la hubiera estado practicando a diario durante los últimos 8 años. El público escuchó con deleite cómo la música llenaba la sala. Algunos empezaron a sonreír y a asentir al ritmo. La pieza de Mozart era el tipo de música que alegraba a todos, el tipo que recordaba a la gente porque amaban estar vivos. Cuando Marcus terminó la pieza de Mozart, los aplausos fueron aún más fuertes que antes. La gente pedía más piezas. Alguien pidió Bach. Otro quería a Beethoven. Marcus sintió que estaba dando un concierto de verdad, no solo tocando para un grupo de ejecutivos que habían empezado a burlarse de él. Marcus tocó 3 piezas más esa noche. Cada una era diferente. Clásica, romántica, moderna, mostrando toda su capacidad y conocimiento. Con cada pieza, el público se asombraba y apreciaba cada vez más. Para cuando Marcus tocó su última pieza, la noticia se había extendido por todo el edificio. Guardias de seguridad, personal de limpieza e incluso algunos ejecutivos que se habían marchado temprano de la fiesta volvieron a escuchar. La sala de conferencias estaba abarrotada de gente. Todos estaban concentrados en el hombre al piano que había convertido una noche de viernes cualquiera en algo mágico. La última pieza de Marcus fue otro tropo. Esta aún más hermosa y compleja que la primera. Mientras tocaba, Marcus pensó en lo extraña que era la vida. Unas horas antes, había sido solo otro trabajador invisible, alguien a quien esta gente pasaba sin ver. Ahora actuaba para ellos, compartiendo su don más preciado, siendo apreciado por quien realmente era en su interior. Cuando las últimas notas se apagaron, los aplausos continuaron durante varios minutos. La gente estaba de pie dándole a Marcus la clase de ovación que reciben los artistas profesionales. Algunos lloraban, otros vitoreaban y todos aplaudían con todas sus fuerzas. Marcus se levantó del piano por última vez y miró a la multitud. Vio rostros transformados por la música, personas que nunca volverían a pensar en él de la misma manera. Les había dado algo hermoso, y a cambio, ellos le habían devuelto su identidad como músico. Pero incluso en ese momento de triunfo, Marcus sabía que mañana por la noche volvería a limpiar oficinas y vaciar cubos de basura. Había sido una experiencia maravillosa, pero no cambió su vida real. Aún tenía cuentas que pagar y una hija que mantener. Seguía siendo solo un conserje que, casualmente, sabía tocar el piano, o eso creía Marcus. No tenía ni idea de que una persona entre la multitud ya estaba haciendo planes que cambiarían todo su futuro. Sarah Chen estaba de pie al fondo del público, secándose las lágrimas con un pañuelo. Como directora ejecutiva de Meridian Corporation, estaba acostumbrada a controlar sus emociones. Tomaba decisiones empresariales difíciles todos los días sin mostrar debilidad ni sentimentalismo. Pero esa noche, escuchando tocar a Marcus, no pudo contener las lágrimas. Sarah creció en una familia de músicos. Sus padres emigraron de Taiwán cuando era muy joven y se esforzaron por brindarle todas las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Las clases de piano fueron una de las primeras cosas para las que ahorraron, incluso cuando tenían dificultades para pagar el alquiler de su pequeño apartamento. De niña, Sarah fue una buena estudiante de piano. Practicaba todos los días después de la escuela y daba recitales. Sus padres soñaban con que se convirtiera en música profesional, pero Sarah estaba más interesada en los negocios y la tecnología. Dejó de tomar clases de piano cuando fue a la universidad, para gran decepción de sus padres. Ahora, a los 45 años,
Sara era una de las empresarias más exitosas del país. Había convertido Meridian Corporation, de una pequeña startup, en una empresa multimillonaria. Vivía en una hermosa casa, conducía autos caros y tenía todo lo que el dinero podía comprar. Pero no había tocado un piano en más de 10 años. Escuchar tocar le recordó a Sara lo que había perdido al dejar de hacer música. Recordó la alegría de crear algo hermoso, la satisfacción de dominar una pieza difícil, la forma en que la música podía expresar sentimientos que las palabras jamás podrían capturar. Pero más que eso, Sara reconoció algo especial en la forma de tocar de Marcus. Había escuchado a muchos pianistas profesionales a lo largo de los años en conciertos, eventos benéficos y reuniones empresariales. Algunos eran técnicamente perfectos, pero emocionalmente fríos. Otros tenían sensibilidad, pero les faltaba habilidad. Marcus poseía tanto maestría técnica como una profunda conexión emocional con la música. Esa combinación era excepcional y preciosa. Cuando los aplausos finalmente cesaron y la gente comenzó a salir de la sala de conferencias, Sara se quedó. Observó a Marcus colocar cuidadosamente la banqueta del piano en su lugar y cerrar suavemente la tapa. Incluso en estos pequeños gestos, pudo ver su respeto y amor por el instrumento. La mayoría de la multitud se había dispersado, volviendo a sus oficinas o a casa. Brad Morrison se había marchado temprano, visiblemente avergonzado por el fracaso de su cruel broma. Los otros jóvenes ejecutivos lo habían seguido, susurrando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar. Sara esperó a que la sala estuviera casi vacía antes de acercarse a Marcus. Estaba de pie junto al piano, con aspecto perdido y abrumado. El músico seguro de sí mismo que acababa de interpretar 5 hermosas piezas había desaparecido, reemplazado por el tímido conserje de uniforme desgastado. «Disculpe», dijo Sara con suavidad. «Es Marcus, ¿no?» Marcus levantó la vista, sorprendido de que alguien todavía le hablara. La mayoría ya le había dado las gracias y se había marchado. No reconoció a la mujer del vestido azul oscuro, pero por su porte supo que era importante. «Sí, señora», respondió Marcus cortésmente. «¿Necesita algo?» «Probablemente debería volver a mis tareas de limpieza». Sara sintió que se le rompía el corazón al oír sus palabras. Allí estaba un hombre con un talento extraordinario, preocupado por volver a fregar pisos y vaciar cubos de basura. Parecía un error en muchos sentidos. «Soy Sara Chun», dijo, extendiendo la mano. «Soy la directora ejecutiva de Meridian Corporation». Marcus abrió los ojos de par en par, sorprendido. Había visto la foto de Sara en el vestíbulo, pero nunca imaginó que la conocería. Era una de las personas más poderosas del mundo empresarial, y él solo era un conserje nocturno. «Lo siento, señorita Chun», balbuceó Marcus, estrechándole la mano con nerviosismo. «No sabía que estabas aquí. Espero que no haya problema en que tocara el piano. Sé que no debo tocar el equipo, pero me pidieron que tocara y no quería ser grosero». «Marcus», interrumpió Sara con suavidad. «No tienes nada de qué disculparte. Lo que hiciste esta noche fue extraordinario. Hacía años que no me conmovía una música así». Marcus parecía confundido. No entendía por qué al director ejecutivo de la empresa le importaba su forma de tocar el piano. En su mente, había una enorme distancia entre la gente exitosa como Sara y la gente trabajadora como él. «He estado pensando en lo que dijiste antes», continuó Sara, «sobre ir a Juilliard, sobre cómo la vida no salió como la planeaste. Me gustaría escuchar más de tu historia si estás dispuesto a compartirla». Marcus dudó. No se sentía cómodo hablando de cosas personales con alguien tan importante. Pero había algo en los ojos de Sara que lo hacía sentir seguro. No preguntaba por curiosidad ni por lástima. Parecía genuinamente. «No es una historia muy interesante, señorita Chun», Marcus dijo. «Tomé algunas decisiones y aquí es donde terminé. Estoy agradecido por el trabajo. Me permite pagar las cuentas y tengo un buen seguro médico.
Pero claramente eres capaz de mucho más. Sara dijo, la forma en que tocaste esta noche no fue solo talento. Fue arte. Fue el trabajo de alguien que ha dedicado su vida a la música. Marcus bajó la mirada hacia sus manos. Eran las mismas manos que acababan de crear música hermosa, pero también eran las NDS que limpiaban baños y fregaban pisos todas las noches. Le costaba verse a sí mismo como lo describía Sara. Tengo una hija, dijo Marcus en voz baja. Emma. Tiene 8 años y es lo más importante de mi vida. Todo lo que hago es por ella. La música, eso es solo algo del pasado. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de nuevo. Estaba empezando a comprender el sacrificio que Marcus había hecho. Él había renunciado a sus sueños y a su carrera para cuidar de su hijo. Fue noble y desgarrador a la vez. ¿Sabe Emma de tu pasado musical?, preguntó Sara. Dot. Marcus sonrió por primera vez desde que empezaron a hablar. Sabe que toco un poco. Le enseñé algunas canciones sencillas en un teclado que le compré. Ama la música igual que su padre a esa edad, como su padre todavía. ¿Acaso? Sara lo corrigió con suavidad. Marcus, lo que escuché esta noche no fue la interpretación de alguien que solía amar la música. Fue la interpretación de alguien que todavía vive y respira música, aunque la vida lo haya obligado a expresarla de otra manera. Marcus no sabía qué decir. Hacía tanto tiempo que nadie le hablaban de música como si importara. Sus compañeros de la empresa de limpieza desconocían sus orígenes. Sus vecinos eran gente amable pero sencilla que no entendía la música clásica. Incluso la señora Chun, que observaba a Emma, pensaba que el tarareo de Marcus era solo una buena costumbre. Quiero preguntarte algo, dijo Sara. Y quiero que pienses bien antes de responder. Si pudieras hacer cualquier cosa con tu vida, cualquier cosa, ¿qué sería? Marcus guardó silencio un largo rato. Era una pregunta que había dejado de hacerse hacía años porque la respuesta era demasiado dolorosa para pensarla. Me gustaría enseñar música, dijo Marcus finalmente. Y quizás actuar de vez en cuando en pequeños locales. Me gustaría ayudar a otras personas a descubrir la alegría de hacer música, como mis profesores me ayudaron a mí de joven. Sara asintió lentamente. Era exactamente la respuesta que esperaba oír. Le decía que Marcus no estaba resentido con su pasado ni era irrealista con respecto a su futuro. Todavía tenía sueños, pero eran sueños de compartir su don con los demás. No se trataba de hacerse rico y famoso. Marcus. Sara dijo, me gustaría hacerte una oferta, pero antes quiero que sepas que no lo hago por lástima ni porque sienta pena por ti. Lo hago porque creo que el mundo necesita más gente como tú. Gente capaz de crear belleza y compartirla con los demás. Marcus la miró con confusión y esperanza. No podía imaginar qué clase de oferta podría hacerle el director ejecutivo de una gran corporación a un conserje, pero algo en su voz le aceleró el corazón. ¿Qué clase de oferta?, preguntó Marcus en voz baja. Sara sonrió. Era la primera vez que sonreía en toda la noche, y su rostro se transformó por completo. Por un instante, pareció menos una ejecutiva poderosa y más alguien que acababa de descubrir un secreto maravilloso. Te lo contaré, dijo Sara. Pero no aquí, no esta noche. Ya has tenido suficientes sorpresas por una noche. ¿Puedes verme en mi oficina el lunes por la mañana, digamos a las 10? Marcus se sintió mareado. La directora ejecutiva le pedía que fuera a su oficina. Nunca había estado en una oficina ejecutiva, y mucho menos en la del director ejecutivo. Pero trabajo de noche, dijo Marcus. Duermo de día. Tómate el lunes libre, dijo Sara. Me aseguraré de que te paguen por el tiempo que has dedicado. Esto es importante, Marcus. Más importante de lo que crees. Marcus asintió, sin poder creerse aún lo que estaba pasando. Unas horas antes, solo era un trabajador invisible. Ahora, la persona más poderosa de la empresa le pedía reunirse con él en privado. Gracias, señorita Chun, dijo Marcus. Allí estaré.
Sara le estrechó la mano de nuevo, y esta vez la sostuvo un momento más de lo necesario. Gracias, Marcus. Gracias por recordarme porque la música importa. Mientras Sara se alejaba, Marcus se quedó solo en la sala de conferencias con el piano. Miró el instrumento que lo había cambiado todo esa noche. Mañana volvería a ser conserje. Pero algo fundamental había cambiado. Por primera vez en 8 años, Marcus sintió que el futuro podría ofrecerle posibilidades. Nunca se había atrevido a imaginarlo. El sábado y el domingo transcurrieron lentamente para Marcus. Intentó seguir con su rutina habitual, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido el viernes por la noche y en lo que Sarah June podría querer hablar con él el lunes por la mañana. Marcus pasó el sábado con Emma como siempre. Fueron al parque, donde ella jugó en los columpios mientras él la empujaba en el aire. Fueron a la biblioteca, donde Emma escogió 3 libros nuevos sobre animales. Almorzaron en su restaurante favorito, donde Emma pidió panqueques con sirope extra. Pero incluso durante esos momentos felices con su hija, Marcus se sentía distraído. Emma notó que su padre parecía diferente, más callado de lo habitual. Cuando ella le preguntó qué le pasaba, Marcus simplemente sonrió y le dijo que papá estaba pensando en... Esa noche, después de que Emma se acostara, Marcus se sentó ante su pequeño teclado y tocó suavemente. Las teclas se sentían diminutas bajo sus dedos después de tocar el piano de cola, pero agradecía la oportunidad de crear música. Mientras tocaba, pensó en la sensación de volver a actuar ante un público, de ver a la gente conmovida por su música. Dot, la señora Chun, su vecina mayor, llamó a la puerta alrededor de las 9. Solía venir los sábados por la noche a ver cómo estaban Marcus y Emma. Era una mujer amable que había ayudado mucho a Marcus a lo largo de los años, cuidando a Emma cuando trabajaba y nunca pidiendo mucho dinero a cambio. Pareces diferente esta noche, observó la señora Chun mientras estaban sentados en la pequeña sala de Marcus tomando té. Algo pasó en el trabajo. Marcus dudó. No le había contado a nadie lo sucedido el viernes por la noche. Parecía demasiado extraño, demasiado increíble. ¿Quién creería que el director ejecutivo de una gran corporación había llorado escuchando a un conserje tocar el piano? Algo inusual sucedió, admitió Marcus. Podría tener una reunión con alguien importante en el trabajo el lunes. Punto entre comillas. La señora Chin asintió sabiamente. Siempre había creído que Marcus era capaz de algo más que limpiar oficinas. A la gente buena le llegan cosas buenas, dijo. Trabaja duro y cuida de Emma. Te mereces buena suerte. Marcus sonrió ante su simple fe en él. Ojalá fuera así de fácil, si las cosas buenas realmente le llegaran a la gente buena simplemente porque las merece. Pero Marcus había aprendido que la vida era más complicada que eso. Punto. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su lujoso ático, Sarah Chun estaba teniendo un fin de semana muy diferente. Había pasado la mayor parte de la mañana del sábado al teléfono con su asistente, pidiéndole que investigara todo lo que pudiera sobre Marcus Williams. Punto. La información que Sarah recibió fue a la vez fascinante y desgarradora. Marcus, efectivamente, había asistido a la escuela de música Juilliard con una beca completa. Sus profesores habían escrito excelentes recomendaciones, llamándolo uno de los estudiantes más talentosos a los que habían enseñado. Había ganado varios concursos y actuado en prestigiosos escenarios de Nueva York. Pero entonces, el historial mostró un cambio repentino. En su tercer año en Juilliard, Marcus se retiró de la escuela. El motivo oficial fue una emergencia familiar, pero no había detalles sobre lo sucedido. La asistente de Sarah también encontró algunos artículos periodísticos de aquella época. Uno trataba sobre un accidente automovilístico que había matado a una joven llamada Lisa Martínez. El artículo mencionaba que estaba embarazada y que el bebé había sobrevivido. Otro artículo, publicado varios meses después, trataba sobre un fondo de becas creado en memoria de Lisa. En la escuela primaria donde había trabajado como maestra,
Sara comenzó a comprender lo que le había sucedido a Marcus. Había perdido a su novia en un trágico accidente, pero había ganado una hija. A los 26 años, había decidido dejar su prometedora carrera musical para criar solo a su hija. Sara también descubrió que Marcus no tenía familia que lo ayudara. Su madre había fallecido cuando estaba en la universidad y no tenía hermanos. Aparentemente, la familia de Lisa no había estado involucrada en la vida de Emma. Marcus había estado realmente solo intentando descubrir cómo ser padre mientras lidiaba con su propio dolor. Cuanto más conocía Sara la historia de Marcus, más impresionada se sentía con su carácter. Muchos jóvenes en su situación habrían dado a la bebé en adopción o habrían pedido a otros que la criaran. Marcus lo había sacrificado todo para quedarse con su hija y darle la mejor vida posible. Sara pasó la mañana del domingo recorriendo su casa, mirando sus costosos muebles y obras de arte. Tenía todo lo que el dinero podía comprar. Pero se dio cuenta de que Marcus tenía algo que ella no tenía: la satisfacción de saber que había tomado la decisión correcta, incluso cuando fue la más difícil. El domingo por la tarde, Sara condujo hasta el edificio donde trabajaba Marcus. Usó su tarjeta de acceso para entrar y le dijo al guardia de seguridad que necesitaba revisar algo en su oficina. Pero en lugar de ir a su oficina, Sara fue a la sala de conferencias del 5º piso donde Marcus había tocado el piano. La sala había sido limpiada y devuelta a su configuración habitual. Las mesas redondas con manteles blancos habían desaparecido, reemplazadas por la larga mesa de conferencias de madera y las sillas de cuero. Pero el piano seguía allí, en la esquina, esperando en silencio a que alguien lo devolviera a la vida. Sara se sentó en el banco del piano y levantó la tapa. Colocó los dedos sobre las teclas e intentó recordar las piezas que había aprendido de niña. Su forma de tocar era oxidada e insegura, nada que ver con la hermosa interpretación de Marcus. Pero mientras tocaba, Sara sintió una conexión con algo que tenía perdido años atrás: la simple alegría de hacer música. Sara tocó durante aproximadamente una hora, trabajando con escalas y piezas sencillas hasta que sus dedos comenzaron a recordar lo que se suponía que debían hacer. Se sentía bien volver a hacer música, incluso mal. Le recordó porque le encantaban las clases de piano de joven. Antes de que los negocios y el éxito se apoderaran de su vida, mientras Sara tocaba, pensaba en Marcus y Emma. Los imaginaba en su pequeño apartamento, tal vez sentados juntos ante el pequeño teclado de Emma. Se imaginaba a Marcus enseñándole a su hija las mismas piezas que su madre le había pagado para que aprendiera hacía tantos años. Sara tomó su decisión esa tarde, sentada al piano donde Marcus había obrado su milagro. Iba a ofrecerle a Marcus mucho más que un mejor trabajo. Iba a darle la oportunidad de volver a la música. Claramente, esa seguía siendo la esencia de su alma. El lunes por la mañana llegó rápido. Sara llegó temprano a su oficina y pasó una hora preparándose para su reunión con Marcus. Le pidió a su asistente que le despejara la agenda durante toda la mañana. Quería tener tiempo de sobra para explicar su oferta y responder a las preguntas de Marcus. Exactamente a las 10, Marcus llamó a la puerta de la oficina de Sara. Cuando lo llamó, entró lentamente, mirando con asombro la elegante oficina, con sus ventanales de piso a techo y muebles caros. Marcus vestía la mejor ropa. Tenía una camisa sencilla y pantalones de vestir que había comprado para los eventos escolares de Emma. Estaban limpios y planchados, pero obviamente no eran caros. Sara pudo ver que se había esforzado por lucir profesional, aunque se sentía fuera de lugar en su lujosa oficina. «Siéntese, por favor», dijo Sara, señalando una silla cómoda frente a su escritorio. «Le traigo un café». «Agua». «Un café estaría bien». «Gracias», respondió Marcus con voz nerviosa pero educada. Sara le sirvió café a ambos en un elegante servicio de plata. Al entregarle la taza a Marcus, notó que le temblaban ligeramente las manos.
Se dio cuenta de lo intimidante que debía ser esta reunión para él. Marcus, comenzó Sara, quiero empezar agradeciéndote de nuevo por el viernes por la noche. Tu actuación fue realmente extraordinaria. Pero también quiero que sepas que he pasado el fin de semana aprendiendo más sobre tus antecedentes. El rostro de Marcus palideció. No esperaba que Sara investigara su pasado. Se preguntaba qué habría descubierto y si eso cambiaría su opinión sobre él. Sé de Juilliard, continuó Sara con suavidad. Sé de Lisa y Emma. Sé de las decisiones que tomaste y los sacrificios que has hecho durante los últimos 8 años. Marcus dejó su taza de café porque le temblaban demasiado las manos para sostenerla con firmeza. Señorita Chun, si se trata de mi rendimiento laboral, puedo asegurarle que mi situación personal nunca ha interferido con mis obligaciones. Nunca he faltado a un turno y siempre cumplo con mis tareas. Sara sintió un profundo dolor al oír sus palabras. Incluso ahora, frente al director ejecutivo de la empresa, la principal preocupación de Marcus era proteger su trabajo para poder seguir cuidando de Emma. Marcus, dijo Sara con suavidad, no estás en problemas. No estás aquí por ningún problema con tu trabajo. Estás aquí porque creo que puedo ofrecerte algo que cambiará tu vida y la de Emma para mejor. Marcus la miró con confusión y esperanza. No podía imaginar qué clase de oferta podría hacerle el director ejecutivo que cambiara su vida. Pero algo en la voz de Sara le hizo creer que esta reunión podría ser la respuesta a las oraciones que había temido hacer. Sara se levantó de detrás de su escritorio y se acercó a los grandes ventanales que daban a la ciudad. Por un momento, guardó silencio, eligiendo sus palabras con cuidado. Marcus se sentó en su silla, esperando nervioso a que ella hablara. Marcus, comenzó Sara, volviéndose hacia él. He estado pensando en lo que necesita nuestra empresa. Tenemos éxito en los negocios, pero hemos perdido algo importante en el camino. Nos hemos olvidado del lado humano de lo que hacemos. Nos hemos olvidado de la belleza, el arte y las cosas que dan sentido a la vida. Marcus escuchó atentamente, pero seguía sin entender a dónde nos llevaba esto. Sara continuó, quiero crear un nuevo puesto en nuestra empresa. Director de Arte y Cultura. Esta persona sería responsable de organizar eventos culturales, gestionar nuestros patrocinios corporativos para programas artísticos locales y ayudar a llevar la música y el arte a nuestro lugar de trabajo. Marcus sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Estaba Sara sugiriendo lo que él creía que estaba sugiriendo? El puesto pagaría $80,000 al año para empezar, dijo Sara, observando atentamente el rostro de Marcus. Además de todas las prestaciones, seguro médico y un plan de jubilación. También habría oportunidades para viajar a eventos y conferencias artísticas, dijo Marcus con la boca abierta. $80,000 eran casi 4 veces más de lo que ganaba como conserje. Con esa cantidad de dinero, podría mudar a Emma a un mejor vecindario, tal vez incluso comprar una casa pequeña. Emma podría tomar buenas clases de piano con un buen profesor. Podría ir a la universidad sin preocuparse por el dinero. Pero, señorita Chun, dijo Marcus con la voz temblorosa, no tengo experiencia en administración de arte. No sé. ¿Sabes algo sobre dirigir programas corporativos? Sara sonrió. Tienes algo mucho más valioso que la experiencia. Marcus. Tienes pasión. Entiendes la música desde dentro. Sabes lo que se siente al crear algo hermoso y compartirlo con los demás. Eso es lo que necesitamos. Sara regresó a su escritorio y cogió una carpeta. Ya he hablado con nuestra junta directiva sobre este puesto. Están entusiasmados con la posibilidad de ampliar nuestros programas culturales. Y después de lo que ocurrió el viernes por la noche, se ha corrido la voz por toda la empresa sobre tus habilidades musicales. La gente habla de cómo tu actuación los conmovió. Marcus apenas podía creer lo que estaba oyendo. Me estás ofreciendo un trabajo de verdad en una oficina. Te estoy ofreciendo más que un trabajo, Marcus.
Te estoy ofreciendo la oportunidad de volver al mundo de la música. Como nuestro director de arte y cultura, ocasionalmente actuarías en eventos de la empresa. Trabajarías con músicos y artistas profesionales. Ayudarías a otras personas a descubrir el placer de la música. Sara abrió la carpeta y sacó varios papeles. También he estado en contacto con la Orquesta Sinfónica local. Siempre buscan músicos talentosos para participar en sus programas de extensión comunitaria. Si te interesa, podría organizar una audición para su puesto de pianista suplente. Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La orquesta sinfónica había sido uno de sus sueños cuando estudiaba en Juilliard. La idea de volver a tener la oportunidad de tocar con músicos profesionales parecía imposible. Hay algo más, dijo Sara con suavidad. La empresa tiene un fondo de becas para los hijos de los empleados. Emma podría optar a ayuda completa para la matrícula de una escuela privada y, más adelante, para la universidad. También colaboramos con varios excelentes programas de música para jóvenes. Al mencionar a Emma, Marcus no pudo contener las lágrimas. Todo lo que Sara le ofrecía, el trabajo, el dinero, las oportunidades, todo ello significaba que Emma podría tener el futuro que siempre había soñado. ¿Por qué?, preguntó Marcus entre lágrimas. ¿Por qué haces esto por mí? Sara se sentó frente a Marcus y lo miró directamente a los ojos. Porque el viernes por la noche me recordaste algo que había olvidado. Me recordaste que todavía hay gente en el mundo a la que le importa más la belleza que el dinero, más dar que recibir. Tu música conmovió a todos los que la escucharon. Marcus, ese es un regalo que debe compartirse, no esconderse. Sara hizo una pausa y, cuando volvió a hablar, su voz sonó emotiva. Y porque veo en ti el tipo de persona que quiero que nuestra empresa apoye. Has demostrado una fuerza y un carácter increíbles criando a Emma solo. Has sacrificado tus propios sueños para darle una vida mejor. Ahora quiero darles a ambos la oportunidad de tener todo lo que merecen. Marcus se secó los ojos con el pañuelo que Sara le había dado. ¿Y mi trabajo de conserje? No puedo renunciar sin previo aviso. El señor Rodríguez ha sido bueno conmigo. Ya he hablado con la empresa de limpieza. Sara dijo que entienden que esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Contratarán a un sustituto y podrás empezar en tu nuevo puesto el próximo lunes si aceptas. Marcus miró por la ventana hacia la ciudad. En algún lugar, Emma estaba en la escuela, probablemente sentada en clase de matemáticas o leyendo un libro. No tenía ni idea de que a su padre le estaban ofreciendo una oportunidad que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Puedo preguntarte algo, señorita Chun? Marcus dijo, por supuesto. ¿De verdad crees que puedo con este trabajo? Llevo 8 años limpiando oficinas. No sé cómo trabajar en un entorno profesional. Sara se inclinó hacia adelante en su silla. Marcus, has sobrevivido y prosperado como padre soltero durante 8 años. Has compaginado el trabajo con la crianza de los hijos, has gestionado las finanzas con un presupuesto muy ajustado, y de alguna manera, has mantenido tu amor por la música a pesar de todo. Si puedes con todo eso, sin duda puedes con un trabajo de oficina. Sara se levantó y caminó hacia un pequeño piano, que estaba en la esquina de su oficina. Marcus no lo había visto al entrar, pero ahora podía ver que era un hermoso piano vertical, más pequeño que el piano de cola del viernes por la noche, pero aún elegante y bien cuidado. Este era el piano de mi abuela, dijo Sara, pasando la mano por la suave madera. Lo llevé a mi oficina el fin de semana pasado después de oírte tocar. Me di cuenta de que había estado extrañando la música en mi vida. Igual que nuestra empresa había extrañado el toque humano que proporciona el arte. Sara se sentó en el banco del piano y tocó una melodía sencilla. Su interpretación era vacilante y sin práctica, pero tenía un sentimiento genuino. Quiero volver a tomar clases, dijo. Quiero recordar lo que se siente al crear música en lugar de solo consumirla. Sara se volvió hacia Marcus. Esa es otra parte de tu trabajo si lo deseas.
Me gustaría que dieras clases de piano a los empleados que estén interesados. Podríamos montar una pequeña sala de música en el edificio. Quizás ofrecer clases durante la hora del almuerzo o después del trabajo. ¿Qué opinas? Marcus pensó en toda la gente que había visto en el edificio a lo largo de los años. Ejecutivos estresados, oficinistas cansados, jóvenes que recién comenzaban sus carreras. Se imaginó a algunos descubriendo la alegría de hacer música, encontrando una manera de expresarse más allá de hojas de cálculo y presentaciones. Creo que suena maravilloso, dijo Marcus. Sara regresó a su escritorio y cogió un contrato. He encargado a nuestro departamento legal que redacte un contrato de trabajo. Tómate tu tiempo para leerlo. Si tienes alguna pregunta o quieres negociar algún término, házmelo saber. Marcus tomó el contrato con un apretón de manos. El membrete oficial, el lenguaje legal, el salario escrito a mano alzada. Todo hacía que la oferta pareciera real y oficial. Señorita Chun, dijo Marcus. No sé cómo agradecerle. Esto es más de lo que jamás soñé. No me agradezcas todavía, dijo Sara con una sonrisa. Espera a ver cuánto trabajo va a dar. Tenemos muchos programas culturales que desarrollar y tengo grandes planes para expandir nuestras iniciativas artísticas. Marcus rió, sintiéndose más ligero que en años. No le temo al trabajo duro. Y definitivamente no le temo a trabajar con la música. Sara extendió la mano para estrechar la de Marcus. Entonces, ¿tratamos de algo? ¿Serás nuestra nueva directora de arte y cultura? Marcus se levantó y le estrechó la mano con firmeza. Sí, señorita Chun. Acepto su oferta. Maravilloso, dijo Sara. Y, por favor, llámame Sara. Ahora somos colegas. Al salir de la oficina de Sara esa mañana, Marcus sintió como si estuviera soñando. Mientras bajaba en el ascensor, se miró el reflejo en las puertas brillantes. Seguía viendo la misma cara, pero de alguna manera todo había cambiado. Ya no era solo un conserje que solía tocar el piano. Era un músico que estaba a punto de comenzar una nueva carrera. Marcus estaba deseando llegar a casa y contarle la noticia a Emma. Él imaginó su emoción cuando le explicó que podrían mudarse a un apartamento mejor, que podría tomar clases de piano de verdad, que su papá volvería a dedicarse a la música. Esa noche, Marcus sentó a Emma en la mesita de la cocina y le contó sobre su encuentro con la señorita Chun. Emma escuchó con los ojos muy abiertos mientras su padre le explicaba sobre el nuevo trabajo, el mejor salario y todas las oportunidades que se abrían para ambos. ¿Significa esto que ya no tendrás que trabajar de noche?, preguntó Emma. Así es, dijo Marcus. Estaré en casa contigo todas las noches. Podemos cenar juntos, puedo ayudarte con tus deberes y podrás tocar el piano en el trabajo, preguntó Emma. A veces, Marcus decía, y quizá también pueda enseñar a tocar el piano a otras personas. Emma abrazó a su padre. Estoy muy orgullosa de ti, papá. Siempre supe que eras el mejor pianista del mundo. Marcus abrazó a su hija con fuerza, sintiendo una gratitud indescriptible. Pensó en Lisa y deseó que viera cómo había crecido Emma, lo hermosa, inteligente y amable que se había vuelto. Pensó en su madre y en lo orgullosa que estaría. Saber que sus sacrificios por sus clases de música no habían sido en vano, después de todo.